nos inunde, nos llene, la presencia del Espíritu Santo nos direccione a toda verdad. Bienvenidos, amados del Rey, a esta casa de oración, Puerta del Cielo. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, donde el Señor nos va a empezar a hablar en esta noche a través de su divina palabra, a través de su hermosa palabra. Mateo capítulo 13. Dice la poderosa palabra de tu Dios, de mi Dios, del Dios de dioses, del Rey de reyes, del Señor de señores. Mateo capítulo 13. Dice esta preciosa palabra del Rey. Verso 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Padre, gracias por tu palabra. Añade bendiciones a esta y habla con poder a cada uno de nuestras vidas. Fuerte la palabra del Señor. Clara la palabra del Señor. Muchos oyendo no van a oír, y viendo no van a ver, y no van a entender. Que tú y yo jamás estemos en ese grupo. Que tú y yo jamás estemos en ese grupo. Que al Señor le plazca que sí entendamos, que sí oigamos y que sí veamos. Toma asiento, amada iglesia. En esta época a los discípulos les parecía raro que el Señor no hablara claro, que no hablara directo, sino que usara figuras literarias. Una de ellas, y la que más usaba el Señor Jesucristo, eran las parábolas. Cogía alguna historia del diario vivir de ellos y a través de ella les estaba dando una enseñanza, pero muchos no entendían. Iglesia, ¿estás entendiendo? ¿Estás oyendo? ¿Estás viendo? ¿Seguro? ¿Seguro? Verso 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Dile al Señor que yo oiga, que yo vea y que yo entienda. Y ese es el título de la reflexión de esta noche. Que yo vea, que yo oiga, que yo entienda. Que yo vea, que yo oiga, que yo entienda. Porque ese es un don de Dios. Porque ese es un don de Dios. Y lo vemos en el diario vivir. ¿Cuántas veces en el caso de los papás le hablamos a los hijos, los corregimos, los exhortamos y pareciera que les hablásemos en chino? ¿Les ha pasado alguno? ¿O no? Eso no pasa, me estoy ahí inventando cosas. ¿Cuántas veces a la pareja se le dice, se le habla, porque se ve el peligro, el problema? Y, ¿ah? ¿Tú has orado para que ellos y tú oigamos, veamos y entendamos?
Hay personas a las que se les dicen las cosas una y otra vez, y escúchame, aún del pueblo de Dios, y hacen exactamente lo contrario. Y entonces pasa lo que dijo el profeta Isaías y lo que recordó Cristo en ese tiempo, y hoy no lo recuerda en su palabra. Verso 14. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Y por qué pasa eso? ¿Esa es la voluntad del Señor? No, no es la voluntad del Señor. Y el Señor hoy nos va a recordar algunas cosas por las cuales pasa eso. Que la gente está oyendo, pero es como si no oyera. Que la gente está viendo, pero es como si no viera. Y no percibe. Verso 15. Aquí nos dice el Señor el primer por qué en el verso 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. ¿Sabes por qué? Porque el hombre ha decidido endurecer. Cuando la palabra que habla de engrosar, habla de endurecimiento del corazón. Entonces se hace insensible a la palabra del Señor, aún a lo que Dios le muestra. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está sensible a la voz de Dios? Hemos permitido y hemos hecho que el corazón nuestro se endurezca o que sea sensible. Alguna vez oí a alguien, a una mujer, una expresión tremenda. Dijo: yo soy una cabra y siempre seré una cabra. Entonces yo le digo: cabrita, feliz viaje para el infierno. ¿Quién estaba declarando sobre sí mismo eso? Ella. Que estaba diciendo: mi corazón es grueso, mi corazón es duro, y así va a seguir. Entonces Dios le puede hablar, Dios le puede mostrar, y no va a entender, porque decidió engrosar su corazón. Decidió ponerlo como una piedra. Que tú y yo no seamos así. Y si tú te estás dando cuenta que estás perdiendo la sensibilidad espiritual, cuidado, cuidado, cuidado. Si te das cuenta que como que te da lo mismo orar y no orar, alabar y no alabar, congregarte y no congregarte, que te da lo mismo andar con Dios o sin Dios, peligro, peligro, se enciende un aviso en rojo. El corazón se está engrosando. El corazón se está endureciendo. Si aún tú ves que en tu diario vivir te da lo mismo el que sufre que el que no sufre, el que tiene que el que no tiene, todo te da lo mismo, cuidado, cuidado. Tal vez ese corazón se está engrosando, endureciendo. Entonces, cuando un corazón está engrosado y duro, oye como pesadamente. ¿Eso qué quiere decir? Que el Señor les está hablando y es como si estuvieran anestesiados. Entienden las palabras muchas veces, pero no comprenden el significado. Y muchas veces entienden y comprenden el significado, pero sencillamente no lo ejecutan porque el corazón está engrosado, está duro. Y en estos tiempos los corazones se han engrosado, se han endurecido. La indiferencia es un espíritu que se ha potenciado tremendamente en medio de las vidas, en medio de las familias, en medio de los hogares, en medio de todo el mundo. O en una época era siglos de los siglos, digo yo, por exagerar.
veían que una persona la robaban, todo el mundo se escandalizaba, allí iban a ver cómo la ayudaban, ¿no? Ya pueden robar al que tienen al lado. Eso no es conmigo. Eso no es conmigo. Cuando el corazón se engrosa, se acostumbra a lo malo que pase. Se acostumbra al robo, se acostumbra al homicidio, se acostumbra a la grosería, se acostumbra al maltrato, se acostumbra a lo que sea que no sea bueno, se acostumbra a la droga, se acostumbra al alcohol, se acostumbra a la pornografía, se acostumbra a cualquier tipo de pecado. Se acostumbra al adulterio, se acostumbra a la infidelidad, se acostumbra a la pereza, porque el corazón está engrosado, está duro. Si tú estás percibiendo que siquiera hay un poquitico, dile: Señor, necesito cirugía cardíaca. Necesito cirugía cardíaca. Pregunta: ¿estás oyendo la voz de Dios? ¿La estás entendiendo? ¿Estás percibiendo cuando hay presencia de Dios y cuando hay presencia de demonios? Hay gente que anda como una película de hace 1000 años, durmiendo con el enemigo. Anda con los demonios en la calle. ¡Ah! Y el demonio no es ni el marido, ni los hijos, ni el vecino. No, es los entes espirituales que se mueven en un espacio. Que aún la presencia del Señor puede descender y... ¿Cómo está el corazón? Porque dice aquí claramente: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los ojos oyen pesadamente. El Señor nos da una promesa hermosa en Ezequiel, ¿recuerdas? Y quitaré el corazón de piedra. Vamos a ir atrás a Ezequiel, a esa hermosa promesa que nos dio y que por estos tiempos necesitamos que con extrema urgencia se cumpla. Ezequiel 36. Mira lo que dice la preciosa palabra del Señor. Verso 26 de Ezequiel 36 dice: os daré corazón nuevo, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Un corazón engrosado es un corazón de piedra, pero hay una promesa: el Señor lo quita, el Señor lo quita. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Eso quiere decir un corazón sensible, sensible a su palabra, sensible a su voluntad, sensible al Espíritu Santo de Dios. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y escúchenme en esto tan hermoso. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso es una SOS. Yo necesito que eso pase ya, Señor. Yo necesito que eso pase ya en mi vida, en la iglesia, en mi familia, en esta ciudad y en esta nación. Que el Señor quite el corazón de piedra y coloque un corazón de carne y derrame de su espíritu en él. Porque por eso hay mucha gente que sabe que está haciendo lo malo. No es que no sepa, sabe y le da lo mismo. Y le da lo mismo. Porque necesita cirugía cardíaca. Necesita cirugía cardíaca. Y en las intercesores que están aquí y los que me están viendo también, vamos a estar orando por eso. Para que el Señor haga cirugía cardíaca masiva. Masiva. Y quite esos corazones de piedra y derrame corazones de carne. Porque si no, es imposible que las personas le obedezcan al Señor. Es imposible. Porque van a oír como si no oyeran.
y van a ver como si no vieran. ¿Por qué más pasa eso? Que de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Dice el final del verso 15. Y han cerrado sus ojos. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. ¿Sabes qué? Las personas toman la decisión de cerrar sus ojos. Y han cerrado sus ojos. Y muchas veces el Señor muestra, allá hay un peligro, apártate. Y la gente cierra los ojos y sigue para donde quiera. Decide cerrar los ojos. ¿Cuántos Dios nos ha hablado, nos ha mostrado en algún momento de nuestras vidas y hemos decidido cerrar los ojos? Yo en otro tiempo, gracias a Dios, hace muchos años, era así. Era así porque así como yo digo, desde chiquita Dios me hablaba, y cuando hablo de chiquita hablo espiritualmente. Aún creciendo Dios me hablaba. Y yo era tan necia que literalmente cerraba los ojos y andaba para donde yo quería. Y ahorita hay muchos así, que deciden cerrar sus ojos. Cuando el Señor quiere que estemos apercibidos, que andemos con los ojos bien abiertos, no solo los ojos físicos, sino los ojos espirituales, percibiendo lo que es de Dios, lo que no es de Dios, lo que conviene, lo que no conviene, lo que es de provecho, lo que no es de provecho. Y estamos en una generación que ha decidido cerrar sus ojos. Y han cerrado sus ojos. Mire lo que dice: para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. A Satanás le interesa que la gente cierre los ojos. A Satanás le interesa que la gente cierre los oídos a lo que Dios muestra y a lo que Dios habla. ¿Para qué? Porque como siempre lo he dicho, el diablo sabe más Biblia que muchos cristianos. ¿Para qué? Para que no se convierten y para que el Señor no los sane. Porque el Señor quiere que nos convirtamos y quiere sanar. Sanar la mente, sanar el alma, sanar el corazón, sanar el cuerpo. ¿Tú tienes vendas en los ojos? ¿O voluntariamente has cerrado los ojos? Es que no quiero ver. Hay personas que dicen, es que no quiero ver. Les digo, abre los ojos porque tiene que ver. Tiene que ver. Porque si no, no vas a ver por dónde anda. Y va a tropezarse y va a caer. Había unos dibujitos animados hace años que se llamaban Mr. Magoo. ¿Sí se acuerdan? Eso es para los que somos un tricito más jóvenes. Y entonces era un muñequito que no veía bien y se tropezaba con todo, iba para cualquier lado y le pasaba de todo. A veces parecemos Mr. Magoo. Cerramos los ojos y después vienen los problemas, las dificultades, la lucha, porque Dios puede estar mostrando muchas cosas y de muchas maneras, pero las personas deciden cerrar sus ojos, y no solo sus ojos, sino sus oídos. Quiero que vayamos a Lucas, Evangelio de Lucas. Y Dios nos da algunas recomendaciones a través de su divina palabra en esta noche. Mira lo que dice Lucas capítulo 8 en el verso 18. Mirad pues cómo oís. Mirad pues cómo oís. Subraye eso, cómo oís. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará. ¿Cómo oyes tú? ¿Cómo oyes tú? ¿Oyes como Dios te está hablando? ¿O oyes
como tienes el anhelo y el deseo del corazón? ¿O oyes como otros quieren que oigas? ¿Cómo oyes? Porque todos, pues a menos que tengamos algún problema de audición, y estoy hablando en lo natural, oímos. Ahora, ¿cómo oímos? Y eso se junta. Vete a Marcos 4, verso 24. Mira lo que dice Marcos 4, 24. Les dijo también, mirad lo que oís. Mirad lo que oís. Porque con la medida con que medís os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Entonces el Señor nos habla en dos pasajes paralelos de dos maneras diferentes, con la que tenemos que tener cuidado. Lo que oímos y cómo lo oímos. Mirad lo que oís. ¿Qué estás oyendo? ¿Qué estás oyendo? ¿A qué le estás prestando tu oído? ¿A lo que te edifica? ¿A lo que te ayuda a caminar con Dios? ¿A lo que te ayuda a agradarle a Él? Mirad lo que oís. Estar atento a lo que oís. Hay gente que anda pegada a las redes sociales y oye cuánta predicación se le atraviesa y se la pasa comparando a unos con los otros. Oiga, ¿por qué no se pone con la Biblia más bien? ¿Por qué no lee Biblia? Y si no quiere leer ahora, hay audiobiblia, si quiere oír algo de verdad que lo edifique. ¿Sabe por qué muchos han engrosado el corazón? ¿Ya han decidido cerrar los ojos? Porque no están mirando lo que oye. Y entonces Satanás usa cualquier lengua venenosa para contaminar los oídos y dañarles el corazón y el alma y desconectarlos de Dios. Entonces, por andar oyendo lo que no deben, cuando Dios habla, o no oyen o no entienden. Por eso aquí el Señor es que es tan hermoso. Él dice, mirad lo que oís. Mirad lo que oís. Que están recibiendo sus hermosas orejitas. A veces la gente raja la una de la otra. Se dedican a rajar. Oiga, ¿y a eso lo llamó el Señor? ¿A eso lo llamó el Señor? ¿A que ande rajando porque no puede controlar la lengua? ¿Ya al otro a eso lo llamó el Señor? ¿A oír lo que el fulano o la fulana raja? Y cuando es el diablo el que alborota la lengua, ¿se acuerdan lo que dice Santiago de la lengua? Dice literalmente que es inflamada por el infierno. Y cuando una lengua es inflamada por el infierno, ¿usted qué cree que va a inyectar en las orejas de los que oyen esa lengua? ¡Veneno! Para matar todo lo que puedan, pero sobre todo la salvación y el alma. Por eso, mirad lo que oís. Mirad lo que oís. Y no solo lo que oís, sino mirad pues cómo oís. ¿Cómo oís? ¿Cómo está tu corazón y tu mente para recibir lo que estás oyendo? Ejemplo, el Señor está hablando en su palabra de cualquier tema. No mentirás. Apártate de la mentira. Satanás es padre de mentira. Y la persona, como está oyendo, uy, eso es vainas que me está echando el pastor a mí. ¿Quién sabe quién fue y le contó? Uy, no debería ir a hablarle a Juana Marcela. ¿Cómo está oyendo? ¿Cómo está oyendo? Está diciendo, uy, Señor,
Sí, yo he dicho mentiras, Señor. Perdóname por lenguona. No. Está oyendo y no lo dice, lo piensa. Para rajar del pastor que está predicando de la mentira y de la lenguona. Y no para autoevaluarse. Mirad cómo oís. Mirad cómo oís. Dios usa algún instrumento y le dice, hermano, mire, tenga cuidado, usted es un hombre casado, quítele el ojo a las mujeres que no son la suya, no le dé papaya al diablo. Y entonces, ¿cómo lo lee la persona? Este man lo que está es envidioso de que a mí sí, mejor dicho, todas las niñas me siguen. Mirad cómo oís. Si en el corazón hay concupiscencia, ¿se va a oír conforme a lo que hay en el corazón? Si en la mente hay pensamientos torcidos, se va a oír conforme a los pensamientos torcidos de la mente. Entonces, cuidado, iglesia. No solo cuídate de lo que oyes, sino de cómo lo oyes. Por eso el Señor dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Lo dice 7 veces en Apocalipsis y lo dice en otras porciones de la Biblia. ¿Tienes oídos para oír? ¿Para oír la voz de Dios? ¿Para oír la voz de Satanás y para oír la voz de tu propia carne? Porque en el hombre nos enseñaba tanto mi preciosa pastora Carmen. Se mueven 3 voces. La de Dios, la del diablo y de la propia carne del hombre. ¿Las identificas? ¿Sabes cuándo está hablando Dios? ¿Sabes cuándo está hablando el diablo y sabes cuándo está hablando tu propia carne? Mirad bien, pues, ¿cómo oís? Y mirad bien, pues, ¿qué oís? ¿Qué oís? Verso 9 del capítulo 13 de Mateo. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Iglesia hermosa, el Señor quiere que te conviertas. El Señor quiere sanarte. El Señor quiere restaurarte. El Señor quiere hacer maravillas. Pero tú eres el que decide. Yo soy la que decido. Si dejo que mi corazón se endurezca. Si cierro mis ojos a lo que Dios me está mostrando. A veces lo que Dios muestra es doloroso. Es fuerte. Y cuando pasa eso muchas veces hacemos, no quiero ver. Y el Señor, abra los ojos, necesita ver para que sepa qué tiene que hacer. ¿Alguno ha hecho eso? Sobre todo cuando algo le duele. No veo, no quiero ver. Por ahí se ríen, eso quiere decir que sí. No, es cuando más tenemos que agudizar el ojo. Y si vemos algo que está mal, Señor, ayúdame. ¿Qué quieres tú que yo haga? ¿Qué quieres tú que yo haga? Es mi corazón sensible para que yo pueda, ¿qué? Oír. El que tiene oídos para oír, oiga. Que tú y yo tengamos oídos para oír. Verso 16. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven. Y vuestros oídos, porque oyen. Uy, me encantó ese amén tan fuerte. Eso quiere decir que están viendo y que están oyendo perfectamente, ¿cierto? El ver y el oír lo que Dios nos muestra por la divina gracia de Él
y porque el corazón no está duro ni hemos cerrado los ojos, porque oímos bien y entendemos bien, trae doble bendición. Trae doble bendición. Iglesia, es la voluntad del Señor que oigas. Es la voluntad del Señor que entiendas. Es la voluntad del Señor que veas. Pero sobre todo es la voluntad del Señor que obedezcas. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? ¿Cuántas veces Dios te ha mostrado? Y sencillamente no has querido obedecer. Sencillamente no ha habido obediencia. Y entonces viene el problema, la lucha, el conflicto. Yo he tenido muchísimas consejerías donde las mismas personas me dicen, Dios me habló, Dios me mostró, pero yo no obedecí. Y ahora está en tremendo problema, no. Señor, ten misericordia y sácalos de donde se metieron. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Ponte las manos sobre esos oídos tuyos y comienza a orarte esos oídos. Comienza a decirle, Señor, yo quiero estar en ese grupo en que mis oídos son bienaventurados porque oyen, Señor amado. Señor, yo necesito que hoy limpies, Señor amado, mis oídos, y no solo mis oídos, sino mi corazón, Señor amado, y mi mente. Señor, cómo necesito oír tu voz, cómo necesito entender tu voz, cómo necesito obedecer tu voz. Señor, 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 que mis oídos no se cierren a tu voz, que yo no oiga pesadamente, sino que te oiga con toda claridad y con toda nitidez. Órate esos ojos y dile, Señor, Padre, que yo no cierre mis ojos, que yo no cierre mis ojos, Señor amado, que mis ojos vean lo que tú me estás mostrando, lo vea con claridad, lo vea con nitidez, que yo no quiera evadir, porque cuando cerramos los ojos queremos evadir lo que Dios está mostrando, pero si lo está mostrando Dios es una realidad y necesitamos ver. Dile, Señor, yo limpio mis ojos, mis oídos con la sangre de Cristo, porque yo quiero ser una bienaventurada. Yo quiero ser un bienaventurado, Señor amado Dios, que oiga, que vea, que entienda, que obedezca. Dile, Señor, necesito esa cirugía cardíaca, necesito esa cirugía cardíaca, Señor amado, para que tú quites todo corazón de piedra y coloques un corazón de carne y derrames un espíritu sobre mí. Y aún yo te pido más, que no solo lo hagas conmigo, sino lo hagas con mi casa, con mi familia, con cada habitante de esta ciudad y de esta nación, porque tú quieres libertar, porque tú quieres sanar, Señor, porque aún nos hablas, si nos hablas en parábolas, Señor, si tenemos ojos y oídos abiertos, entenderemos y obedeceremos. Iglesia hermosa, esta es una guerra que tú tienes que ganar. Esta es una guerra en la que tú tienes que vencer al diablo, a sus demonios y a tu propia carne. Sé obediente. Sé dócil en la mano del Señor. Desecha toda forma de rebelión. A veces cuesta someterse a Dios, pero es absolutamente